Buenos días, espectadores que nos acompañan en la inauguración del segundo Festival de Cortos Universitarios Vista Previa. Sean bienvenidos. Este encuentro virtual está cargado de emociones diversas, ya que a pesar de la crisis mundial hemos podido llegar a este momento de confraternidad, aprendizaje y sana competencia en torno a la producción y distribución audiovisual. La SPOL considera importante, en el contexto en que vive el país, realizar actividades que no solo aporten desde lo científico e investigativo, sino también desde lo cultural, para contribuir al fortalecimiento de los lazos entre los estudiantes de todo el país y su crecimiento profesional. Además de aportar a la comunidad con creaciones artísticas que son puntos de encuentro y confluencia social. Esta semana, en la segunda edición de Vista Previa, contaremos con microclases y mesas de diálogo a cargo de 17 expositores de gran prestigio y trayectoria, que tienen como propósito generar un acercamiento entre el sector cinematográfico y el sector empresarial, apoyando en los principios de la economía naranja y la gestión cultural. Los invitamos a seguir la programación de microclases y mesas de diálogo en dos horarios, 10 de la mañana y 8 de la noche en la web www.festivales.espol.edu.es. Propiciando además el trabajo colaborativo con otras instituciones, de tal forma que nuestra mirada se dirija a valorar y visibilizar la producción audiovisual de los futuros profesionales, o sea, los estudiantes de los institutos académicos superiores del Ecuador. Contaremos con la participación de 40 cortometrajes de 10 universidades del país, que concursan en las categorías de ficción y documental. Un jurado conformado por 5 personalidades de primera línea deliberarán esta semana y nos acompañarán el viernes a las 8 de la noche para la premiación. Agradecemos de manera especial a la rectora del SPOL, la PhD Cecilia Paredes Verduga, al equipo de comunicación y difusión de la SPOL por su incondicional apoyo al arte y la cultura. También a cada uno de los expositores, jurados, concursantes e instituciones que han hecho posible la realización de Vista Previa 2020. Por su aval, agradecemos a la Cámara de la Industria Audiovisual del Ecuador y Remache Alianza Audiovisual. Por su auspicio para la premiación del festival, agradecemos al equipo de la Maestría en Postproducción Digital Audiovisual de SPOL y a los docentes y autoridades de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de la SPOL, por ser parte fundamental de la organización de Vista Previa. Agradecemos también a nuestros colaboradores, Gala Guionista y autores literarios asociados, Ledector Ideas Emotion, Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, Tamilla Media, y a las instituciones de educación superior, docentes y estudiantes, Tecnológico Universitario Espíritu Santo, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad de las Artes, Universidad San Francisco de Quito, ITB, Universidad de Guayaquil, Universidad de Cuenca y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Doy mi enhorabuena al productor de Cine SPOL en SPOL Cultural, el director cinematográfico y crítico Federico Cuele, quien ha estado al frente de la producción y programación de Vista Previa desde el 2019. Federico, buenos días. Buen día, Gloria. Muchísimas gracias por tus palabras. Ahora me toca las mías. ¿Cómo están todos? Muy buen día. Me gustaría empezar refiriéndome al futuro. En septiembre de 1918, suena gracioso, pero voy a hablar del futuro. En septiembre de 1918, 2 meses antes que termine la Primera Guerra Mundial, empezaron a presentarse los primeros casos de la mal llamada fiebre española. Así como ahora, obligó a los individuos a usar máscaras. Así como ahora, sumió al mundo en la incertidumbre. Así como ahora, obligó al mundo a cerrar las puertas de sus restaurantes, teatros y aquellos espacios que en ese entonces eran lugares de proyección y que ahora conocemos como salas de cine. Sin embargo, en medio de toda esa crisis, de ese caos,
en las que las salas más reconocidas lograron cerrar de 7 a 12 meses apenas, mientras que una gran cantidad de pequeñas compañías quebraban mes a mes. En ese momento fue cuando nació Hollywood. Encontró algo, encontró una clave, encontró la forma de poder congregarse y de poder consolidarse. Cuando a finales del 2019 asumí la producción general de esta segunda edición, pensé inmediatamente en dos aspectos que definirían la dirección de esta entrega. Por un lado, el festival tiene que ser de carácter nacional. Ya tuvimos una primera instancia dentro del SPOL, fue un éxito, 25 cortometrajes. Y la segunda cosa que habría que considerar es que se debe de involucrar a la industria como tal. Todo esto, obviamente, manteniendo la naturaleza universitaria del festival. Respecto a su carácter nacional, el día de hoy, iniciamos un festival que llega a cada rincón del país con acceso a Internet y que permitirá la proyección de más de 40 cortos de varias instituciones educativas superiores de todo el Ecuador. Respecto al aspecto internacional, industrial, es nuestro objetivo que aquellos estudiantes que están participando pasen por nuestras microclases y mesas de diálogo con la idea fija de que el audiovisual es una profesión, es técnica, es equipo y talento humano. Industria es saberse profesional, saber que la carrera que uno ha escogido representa inversión, representa esfuerzo, representa puntualidad, representa responsabilidades y representa sobre todo ese momento en donde uno da lo mejor de sí para hacer valer cada toma que se lanza y que se registre. Empecé diciendo que me referiría al futuro, y es cierto, pero el futuro no está en los mundos virtuales, no está en las salas de CinemaScope, no está en los asientos VIP, no está en las cámaras de última tecnología. El futuro se encuentra ahora, en los aprendizajes que hemos tomado del pasado y en lo que podemos convertirlo para el mañana. El COVID-19 ha cambiado el mundo de la misma manera que lo hizo la fiebre española 100 años atrás. Pero ahora nuestras herramientas son muchas y nuestro conocimiento es amplio. Somos seres de evolución y sí, bajo las palabras de Anatole France, somos el futuro. Y según las palabras de Anatole France, el futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen, pues entonces dependerá de nosotros que en Ecuador se haga industria audiovisual. Solamente quiero retomar las palabras de Gloria para agradecer a todo el equipo, a todas las personas, todos los colaboradores y auspiciantes, y a nuestro gran auspiciante que está detrás de este festival y que ha permitido que se pueda realizar y que podamos estar aquí el día de hoy. Vamos a empezar nuestra serie de microclases presentando a Omar Rodríguez con su tema La postproducción, el arte invisible. Omar Rodríguez es docente de FATCOM, coordinador de la maestría en postproducción digital audiovisual. Inició su vida profesional en 1998, ligado a los audiovisuales y la postproducción, en medios de comunicación, productoras y proyectos independientes. En el 2013 realizó una maestría en postproducción en la Universidad Politécnica de Valencia. En este momento vamos a ver cómo es el universo de la postproducción. Vamos a reflexionar acerca de cómo es una de las profesiones más cotidianas hoy en día y cómo los espectadores han evolucionado para ser cada día más exigentes. Gracias a todos los que están presentes. Disfruten de Vista Previa 2020. Omar, por favor, el micrófono es tuyo. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Spol, por esta invitación. Me parece genial que se creen estos espacios en donde los alumnos, ¿no?, pueden compartir sus trabajos espectaculares que muchas veces no tienen una ventana de proyección o se pierde en algún disco duro de los mismos creadores, ¿no? Más o menos como para empezar, y haciendo un poco hincapié en lo que decía Federico, no hay parte del audiovisual que haya evolucionado más, que no tenga más que ver con la tecnología y que no tenga más que ver con ni siquiera el contacto humano, ¿no?, que nos hace especiales en esta pandemia, en esta situación extraña que pasa a la humanidad, que la postproducción, ¿no? Como explicaba un poco Federico,
a modo de presentación, desde 1998 estoy ligado a la postproducción. Empecé mi trabajo en audiovisuales siendo originalmente BTR, que es la persona que se encarga de poner la programación al aire, y luego pasar al departamento de promociones y postproducción de un canal muy pequeño, pero desde aquella época he quedado, se podría decir, enamorado de la profesión. Me encanta todo lo que tiene que ver con la pospo. Es una cosa que va evolucionando día a día, una profesión, ¿no? Es una técnica que cada vez te encuentras con mejores cosas que aprender. Y tiene algo súper interesante que es la intención de que creamos una realidad, ¿no? La postproducción es la que crea una nueva realidad y a la vez es la que crea el audiovisual, ¿no? Sin postproducción el audiovisual no existiría. Seríamos el cine primitivo en donde había una serie de imágenes pegadas sin mayor sentido. Pero la post es la que comienza a darle mucho más valor, un valor agregado después de haber grabado esas imágenes, a llegar a un punto que la postproducción funciona incluso sin ninguno de los pasos previos de la producción. Podríamos tener una postproductora y armar un producto audiovisual, sí, evidentemente teniendo algo de pre y todo armado en postproducción. Ya no vamos a darnos cuenta que podemos comenzar a omitir determinados pasos gracias a la tecnología. La clase de hoy básicamente es una introducción a esta postproducción, entender más o menos cómo va, tratar de comprender qué son los aspectos que más influyen. Muchos nos dejamos llevar o vislumbrar por la tecnología. Pensamos que si nos compramos la mejor computadora o si estoy con el último software que sacó Adobe o Blackmagic, yo voy a poder postproducir o voy a tener una mejor postproducción o tener mejores productos. No es así. Son otros elementos que influyen sobre la técnica. Son otros elementos que influyen sobre nuestro audiovisual y sobre lo que vayamos a hacer. Vamos a ir de a poco revisando unas pequeñas presentaciones y luego, si nos da un poco de tiempo, vamos a ir revisando unas cuantas herramientas que yo considero que son esenciales para arrancar esto de la postproducción y entenderlas un poco mejor. Les voy a compartir pantalla y vamos a ir chequeando un poquito cómo va este asunto. Bien, como les comentaba, vamos a arrancar explicando un poco lo que es la postproducción. Y es básicamente un arte. Es un arte, lamentablemente, que no se ve, o se ve, pero nadie sabe que hay un trabajo de postproducción por debajo. La intención, esencialmente, de la post, ya vamos a ver, es crear estos nuevos mundos, estas nuevas realidades, ¿no? Pero que la gente no sienta o no piense que está viendo algo que no existe. En realidad, la intención es ser lo más imperceptible posible, pero a la vez ser muy impactantes en lo que hacemos. Perdón. Voy a bajar un ratito esto para poder verme. Bien, vamos a primero definir lo que es la post, ¿no? La post es la fase final de la producción audiovisual, eso es lo que ya todos sabemos, ¿no? Que prepara y modifica el material audiovisual y sonoro que llegará al contacto con el público. Es decir, nosotros, los postproductores o la gente que se dedica a la postproducción, es la que realmente hace el producto que se ve, ¿no? En las fases previas a la postproducción tenemos un montón de elementos que no tienen todavía una construcción y un diálogo, no hay un mensaje, no hay
no hay una historia, ¿no? Y no hay un discurso, ¿no? Entonces lo que hace la post es crear este discurso donde la gente ve, ¿no? La gente entiende y la gente consume el audiovisual. Vamos a darnos cuenta cómo ha ido evolucionando un poco también a lo largo de la historia, y también no solamente ha evolucionado la postproducción, sino nosotros los consumidores normales nos hemos ido enriqueciendo. Otra parte importante de esta definición es que los postproductores nos acercamos a las condiciones más parecidas a como las imaginan sus creadores. Es decir, cuando nosotros leemos un libro o cuando alguien coge un guión, ¿no? O el productor o director piensa en un plano que no existe originalmente, el postproductor o la postproducción lo que hace es tratar de aproximarnos más a esa imaginación original que tiene el creador de esta situación. Y a su vez también nosotros podemos ser los creadores, ¿no? Entonces, digamos que es a donde, la postproducción es a donde un poco se hace la magia, ¿no? Donde todo cobra sentido y donde le podemos agregar muchas más cosas que ni siquiera existen en la vida real. Otra parte interesante de este pequeño texto es que podemos encontrarnos que trabajamos sobre cualquier soporte o ventana de exhibición. Es interesante darnos cuenta que la postproducción y la producción audiovisual ha ido evolucionando en sus soportes, ¿no? A tal punto que hace 20 años atrás, las únicas medios o pantallas que existían para la humanidad era el cine y la televisión, ¿no? Y unos cuantos soportes pequeños por ahí que no tenían mayor difusión. Ahora las pantallas, el hecho de ver productos a través de un encuadre, ¿no? De una ventana que vendría a ser nuestra pantalla, se ha diversificado de manera descomunal. Eso se ha explotado a nivel mundial, y no hay situación o acción humana en donde casi no intervenga una pantalla. Es decir, o un celular, o un iPad, o un cajero, o un televisor, o tu computador, ¿no? En los mismos smartwatch, ¿no? Ahora te ves la muñeca y tienes una pantalla, ya no tienes ni siquiera un mecanismo mecánico que te decía la hora, sino es una pantalla. Y así infinitamente. ¿Qué es lo interesante de todo esto? En que todas esas pantallas necesitan recursos audiovisuales, son recursos audiovisuales en esencia, son imágenes que se están moviendo, y por ende necesitan a alguien también que genere este tipo de productos, ¿no? Para clasificar un poco lo que hace la postproducción, yo lo he clasificado básicamente en dos grandes campos, ¿no? Vamos a hablar de una postproducción informativa, que no vamos a profundizar aquí para adentrarnos más a la postproducción narrativa, que tiene que ver mucho más con el cine. Pero para entender un poco mejor, la postproducción informativa es una postproducción o una creación de elementos que buscan llamar la atención, y su intención no es tanto como lo decíamos al principio de pasar desapercibida. La postproducción informativa necesita golpear al espectador, necesita hacerse visible, es lo que hacemos, y lamentablemente para quienes se dediquen un poco a la postproducción, es la postproducción que más dinero da en el mercado. Estamos hablando de comerciales, de publicaciones en Instagram, en Facebook, todo lo que tiene que ver con mostrar un producto, con mostrar un nombre, en donde el espectador tiene que verlo, ¿no? Sentirse golpeado, llamarle la atención, ¿no? Los colores, la animación, el sonido, todo está dado para que el espectador se sienta atraído por esta postproducción, esta acción que hacemos para enriquecer piezas audiovisuales, ¿no? Eso es un tipo de postproducción, lo podemos ver muy claro en la televisión. En la televisión la postproducción se quiere mostrar, ¿no? Por eso los noticieros tienen una intro, ¿no?
una intro que golpea y nos dice, este es, o esto es lo que estás viendo. Siempre anda buscando eso de ahí, en los comerciales también, ¿no? Cuando sale la marca, cuando sale el producto, por lo general están hechos en colillas infográficas, en donde lo que busca es golpear al espectador, ¿no? Decirle, esto es tal cosa y nos está llamando la atención. Pero la otra postproducción es la postproducción narrativa, que es la que tiene que ver mucho más con el cine, con el hecho de contar historias, con el hecho de crear realidades. En relación a la primera, eh, por experiencia propia, les puedo decir que la postproducción informativa me da eh, muchas más libertades, ¿no? En cuanto a la forma de presentar el producto. Es decir, no tengo que ser tan cuidadoso al momento de proyectar, porque lo que estoy tratando de hacer con la primera postproducción o la forma informativa es crear piezas audiovisuales que se vean. Pero cuando estoy haciendo para narraciones, es decir, cuando estoy haciendo para alguna película, para alguna serie, para alguna novela, y un plano necesita meter postproducción, tengo que ser mucho más cuidadoso porque la postproducción es invisible, no se debe notar, ¿no? Entonces la gente debe centrarse en lo que está viendo y nunca darse cuenta de que estoy viendo o estoy engañando al espectador un poco con la postproducción. Entonces vamos a centrarnos un poco en la pospo narrativa, ¿no? Y básicamente podríamos resumirlo en que la postproducción narrativa es algo que es un arte invisible, es casi magia, realmente somos ilusionistas, ¿no? La gente va al cine y puede ver eh, una ciudad destruida, ¿no? Puede ver Nueva York destruido y imaginárselo, creérselo, sin pensar de decir, no, eso es un 3D, eso es un nuevo mate, ¿no? Eso es una construcción eh, hecha digitalmente, ¿no? Entonces, es magia, ¿no? Cuando observamos cuando vemos una película y alguien se transforma en algo, no nos ponemos a pensar cómo se hizo, sino más bien nos dejamos llevar por el discurso que estamos viendo, ¿no? Entonces, la post es eso, ¿no? Casi parece magia. Y otra cosa que vamos a analizar un poco es cómo el espectador también va evolucionando y nosotros también, es decir, mientras más vemos, más cosas miramos, más observamos, más fácil nos va a resultar ver cómo se ha construido. Esto es una de las cosas que siempre yo les digo a mis alumnos, es que, sobre todo de audiovisual y también chicos de diseño, es que debemos observar muchísimas cosas, ¿no? Mientras más vemos, mientras más películas miramos, mientras más géneros consumimos, enriquecemos nuestro bagaje cinematográfico y visual y de imágenes, ¿no? Entonces podemos entender cómo se construyen las cosas, ¿no? Esto desde un punto de vista educativo, ¿no? Siendo un productor audiovisual, yo podría centrarme en esto, ¿no? Ver para aprender, pero el espectador común, las personas que no están ligadas a nuestra área, también evoluciona, es decir, inconscientemente estas personas o todas las personas, es como todo en la vida, ¿no? Mientras más consumes, más exigente te haces. Entonces, y es uno de los problemas que tenemos a la final en nuestro mercado local, que se ha quedado un poco con una visión un poco rezagada de lo que se hacía desde hace tiempo, ¿no? Sin darnos cuenta que el espectador, ¿no?, actual tiene muchas formas de consumir audiovisual, por ende le da muchos más productos, ¿no?, de donde poder crear esta selección o crear esta, esta sensación de comparativa, ¿no? Antes era mucho más fácil para la televisión, pues eh, el espectador, digamos, me voy a poner de ejemplo, yo cuando era chico solo tenía la televisión para ver, tenía 4 canales y
no tenía la posibilidad de consumir ningún otro tipo de audiovisual que es lo que me ponía la televisión en una determinada hora, en un determinado canal. Eso hacía que mi gama o las cosas que yo tenía en mente del audiovisual siempre estaban ligadas a las cosas que ellos me mostraban, ¿no? En la actualidad, ese tipo de consumidor ha cambiado absolutamente. Eh, Tienes un montón de recursos donde ver audiovisual, por ende, eh, tienes la sensación de escoger y decir, bueno, esto de aquí que me está obligando a ver un X canal o obligándome a ver un X medio, no me interesa porque me parece más chévere o mejor acá. Sin entrar en el área de el hecho de que ya no existe el consumo por exigencia, es decir, que el canal me pone lo que yo quiero ver, es decir, ahora la gente consume lo que quiere ver. Eso es un tema aparte, pero va ligado al hecho de que tenemos mucho de dónde escoger y de dónde ver. Entonces el espectador también ha evolucionado un poco. Vamos a observar un pequeño video y quisiera que lo analicemos, ¿no? Vamos a ver y tratemos de primera instancia encontrar de los planos que puse en esta pequeña edición, qué planos tienen una carga grande de postproducción. Es decir, qué planos tienen mucha post. Son producciones no tan grandes, es decir, no son películas de cine, son escenas de novelas y unas cuantas series de televisión, ¿sí? Pero sería interesante, vamos a chequearlo de nuevo, que analicemos o tratemos de encontrar qué tiene mucha post aquí. O sea, qué tiene mucha postproducción. Son planos X, absolutamente X. Ok, guardémonos esas imágenes un poco y sería interesante que tratemos de descubrir, ¿no? ¿Qué de esos planos tenían mucha postproducción? El arte invisible, ¿no? Analizando un poquito lo anterior. Uno, debemos analizar varios puntos. La postproducción será tan compleja como el producto deseado lo exija. Es decir, puede haber una postproducción mínima, igual crear una sensación o crear una realidad alternativa. Hay un ejercicio que siempre hacemos en postproducción mis alumnos, que es crear planos espejo, en donde las personas salen repetidas en el mismo plano, y es muy fácil de hacer, simplemente se graba el plano 2 veces, y a través de una máscara se crea un nuevo mate, y tenemos la sensación de que esa persona está repetida, ¿no? Eso no nos toma ni más de un minuto hacer, ¿no? Pero dependiendo del tipo de plano que yo voy a hacer, esa cosa puede durarme hacer un minuto, como puede tomarme horas, días y en algunos casos meses, ¿no? Entonces, los planos o la postproducción dependerá de qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Lo que busca la postproducción es básicamente crear realidades, es decir, situaciones que no existen, que no es posible grabar. Y también busca hacer planos que son muy difíciles de hacer y solo lo lograríamos a través de una postproducción o a través de un tratamiento de visual effects o montaje o corrección de color o un montón de cosas más que ahora la postproducción tiene. Bien, otra cosa también interesante de ver cuando hacemos postproducción narrativa es que ahora se está estudiando o se está haciendo mucho lo que es la integración, es decir,
poner elementos que originalmente no existían en el plano, o crear situaciones que originalmente no están grabadas, y combinarlas con escenas reales. Esto se puede hacer bajo diferentes técnicas de mate, ¿no? La más común y la más usada es la del croma, pero también se puede hacer a través de otros diferentes tipos de tecnologías, como la rotoscopía, como la creación de lumas y un montón de elementos más. Pero algo que hace que este arte sea invisible es que esa integración, es decir, esos elementos que originalmente no existían en el plano, entren dentro de ese plano y se conviertan y se fusionen como en uno solo, ¿no? Y la gente no note la diferencia entre lo que era el plano original y lo que es el plano en exposición. Todo lo que vayamos a hacer en postproducción, sobre todo postproducción cinematográfica, debe aportar a la narrativa y hacer que el espectador se concentre en la historia. No hacer postproducción por hacer, no hacer postproducción muy evidente. Si ustedes, no sé si les ha pasado alguna vez, ven una película donde no han tenido mucho presupuesto de post y de repente ponen efectos o efectos digitales que no convencen del todo, y de repente dicen, pero qué mal se vio esa explosión, o qué mal se ve cuando alguien le dispara algo, o las partículas están mal hechas, ¿no? Hace que incluso el espectador se desconcentre de lo que está viendo para darse cuenta de los errores que hay en la generación de efectos, ¿no? Entonces, si esto es como una recomendación, no por hacer mucha postproducción vas a hacer una película mejor y más interesante. Hay que aplicarla cuando se debe. Es decir, no es que la postproducción se opaca todo lo que es la producción previa, sino que más bien la ayuda, ¿no? La ayuda un poco a mejorar la situación. Y hay otra situación interesante, es que la post hace que invisiblemente también optimice dinero. Es impresionante cómo en la industria, ¿no? Como Federico hablaba al principio, cómo esto se ha convertido en una industria. Y literalmente la postproducción ha optimizado un montón de dinero que hubiera costado hacer algún plano, ¿no? Podemos poner como ejemplo los planos que se hicieron para las primeras películas de Superman, cuando el Christopher Reeve volaba. Eran planos que costaban muchísimo porque implicaba hacer todo un andamiaje de grúas, cables, peligroso, ¿no? Un montón de dobles. Eso, ahora en postproducción, lo podríamos hacer muy fácil con un elemento creado en 3D, ¿no? Y suplantar esa realidad del personaje. Y lo que, por ejemplo, originalmente te hubiera costado $2 millones hacer esa secuencia de los vuelos de Superman, ¿no? Lo optimizas en un estudio de postproducción en donde contratas a un estudio y te los hace a la final por menos de la mitad de lo que costaba hacerlo realmente. La otra es la calidad. Una cosa interesante es que la post ha mejorado o ha subido la calidad de la imagen. Desde que empezó la digitalización allá por los años 90, todo lo que es el tratamiento de la imagen digital que se hace a través del software de postproducción, lo que está buscando cada vez más es tratar de evitar la mayor cantidad de pérdida de calidad. Entonces, si nosotros sabemos muy bien cómo hacer el flujo de trabajo de lo que se está haciendo hasta donde se va a proyectar, nosotros podemos optimizar la calidad de esa imagen a través de procesos de postproducción puntuales. También es interesante saber que es importantísimo dentro de la postproducción conocer lo que son los formatos, que es importantísimo conocer los workflows, y es importantísimo saber sobre todo lo que tiene que ver con espacios de proyección, ¿no? Yo debo trabajar en función a
al espacio de proyección. Es decir, no es lo mismo trabajar para Instagram que trabajar para una proyección cinematográfica, por ejemplo. No voy a trabajar en los mismos parámetros de calidad por varias cosas. Uno, debo optimizar mi trabajo, y lo otro es debo conservar la calidad. Si el producto va a ser publicado en una red social, no me va a servir de nada tener o estar grabando, por ejemplo, en una cámara 8K a una profundidad de color altísima, haciendo videos súper pesados, cuando mi fin absoluto o final es una red social. Entonces, siempre hay que optimizar y también preservar la calidad dependiendo del soporte, ¿no? Eso es muy importante saber y conocer. ¿Se acuerdan los planos que vimos hace un rato? Déjenme ver si es que no se me ha saltado ninguno. Sí, pues vamos a ver. Con los primeros planos que vimos al arrancar esta parte de la exposición, déjenme decirles que todos estaban absolutamente tratados en postproducción, pero de una manera espeluznante. Eso es lo interesante, eso es lo invisible, lo bonito de este arte, ¿no? Que la gente consume el plano, pero ni siquiera se da cuenta que la postproducción está aquí. Vamos viendo unas cuantas imágenes, y aquí estarán algunos planos de los que vimos. La postproducción se está usando hasta para mejorar encuadres, ¿no? Es decir, planos que son más difíciles de hacer porque la cámara al final no me permite trabajar en determinadas condiciones de iluminación. Entonces es mucho más fácil reconstruir el plano. Miren, esto es plano absolutamente construido. Esa escena hubiera costado muchísimo más hacerla en la vida real. Y esto optimiza calidad y dinero, ¿no? Es decir, todo lo voy a grabar en un estudio o en espacios donde no necesito movilizar tanto, y puedo construir nuevas realidades, ¿no? A partir de casi nada. Miren, o sea, el simple hecho de poner una ventana atrás, ¿no? Ahora se hace a través de postproducción. Esto se hace porque, bueno, las cámaras a veces tienen limitaciones técnicas en relación a su capacidad de poder captar lo más oscuro y lo más claro, ¿no? Entonces, meter ventanas, ¿no? En las producciones, actualmente casi todas están metidas por postproducción, ¿no? Entonces, es impresionante, ¿no? Estamos hablando que esto no es una producción potente, es una novela colombiana, en donde, ahí está uno de los planos que vimos, ese es el plano original, ¿no? Y lo que vimos, ¿no? Planos que aparentemente eran imposibles de hacer, con la post los podemos hacer relativamente fácil, ¿no? Planos que podrían estar en contraluz, ¿no? Calidad, otra vez, planos a contraluz, mejoran muchísimo mejor cuando le metemos postproducción. Vamos viendo otro video para que vean también lo que veíamos de Betty. Miren que parecen planos que, es más, lo debería haber grabado en la vida real, pero parar a la final esta ciudad para hacer un plano, ¿no? Cuesta muchísimo más que hacerlo en postproducción. Entonces, miren el plano que vimos originalmente. Aparentemente no hay postproducción aquí, pero vean cómo es realmente. Es más, el contexto ni siquiera existe, ¿no? El plano que veíamos de ellas caminando por la ciudad. ¿Mm? Y así podríamos ver un montón de ejemplos de cómo ha ido la postproducción cada vez metiéndose más
en la construcción de estas nuevas realidades. Estos planos antes hubieran sido imposibles de hacer o hubieran sido muy costosos, ¿no? Pero ahora, teniendo un poco de creatividad y saber crear nuevos mates, podemos literalmente construir cualquier cosa, ¿no? Unos planos grabados en la Plaza Roja, originalmente a esta producción hubiera requerido viajar con todo el equipo técnico para hacer estos planos, pero con post lo podemos hacer igual, ¿no? Aquí mismo en el Taj Mahal, los personajes no necesitas moverlos, no necesitas viajarlos, y en diferentes ciudades igual, ¿no? Entonces, optimización invisible, no se nota, el espectador nunca se da cuenta que esto realmente es un estudio, ¿no? Al final se concentra en la historia, ¿no? Meter nuevos elementos, lo que hablábamos hace un rato de integración, cosas que originalmente no existen en el plano, ¿no? Si ven cómo se enriquece esta realidad, un plano que al final hubiera sido muy difícil de conseguir o muy costoso, lo podemos lograr hacer a través de la post, ¿no? Esa película fue grabada en Valencia y es interesante. Vamos avanzando un poco más para ir avanzando en la clase. Una de las cosas que les hablaba al principio es que todo evoluciona y vamos a verlo desde dos puntos de vista. Evoluciona tanto la tecnología, es verdad, tenemos que estar al tanto o siempre a la vanguardia de las cosas tecnológicas que van saliendo, pero esto va ligado también al espectador, porque el espectador también evoluciona. O sea, si la tecnología originalmente nos parece el punto inflexivo que debemos atacar, es decir, siempre estar a la vanguardia tecnológica y ver qué va a salir. El espectador inconscientemente también no está. Es decir, si yo usara un software de 3D con el que arranqué mi profesión allá por el 98, yo usaba un software que se llamaba Infinity, un software súper feo que te permitía, bueno, no era feo en esa época, era lo más chévere que había en el mercado. Pero la renderización final era realmente mala, no te permitía hacer mayor cosa, pero para esa época estaba bien. Es decir, el espectador, yo y la tecnología van evolucionando de la mano casi. ¿Cómo el espectador va evolucionando y la tecnología va evolucionando? Pues vamos viendo unos planos interesantes, ¿no? Esto de aquí son planos de películas, ¿no? Miren el montaje del Capitán América hecho en los principios de los 90. Capitán América, un tratamiento de color horrible. Superman, ¿no? Los cromas del vuelo. En la actualidad, esto sería visto como un chiste, ¿no? Yo creo que ningún espectador se come ni ese montaje ni esos efectos, ¿no? La calidad del croma, la situación vendría a ser casi cómica en la actualidad. ¿Por qué? Porque el espectador evolucionó en cuanto a lo que quiere ver, ¿no? Eso ya no es consumible, eso no es ni siquiera, o sea, ni siquiera se lo podría engañar haciendo este tipo de efectos ahora, ¿no? Pero en esa época, estamos hablando de los 80, al principio de los 80, pues no había más de dónde comparar y por ende el espectador se dejaba llevar por esto, o sea, no se concentraba en la historia, se veía relativamente bien, ¿no? Podríamos poner miles de ejemplos como los efectos van evolucionando y comienzan a verse cada vez más cutres, cada vez peor, en relación a lo que vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, si vemos las primeras películas de Star Wars allá grabadas a los finales de los 70 y principios de los 80, nos damos cuenta que hay un montón de efectos que ya no funcionan. Es decir, no engañarían ni a un niño pequeño, ¿no? Yo creo que no las consumiría. Es por eso que muchas veces
se recurre a la remasterización, es decir, a la actualización de los efectos para que la película no deje de tener esa calidad narrativa que tenía originalmente, porque cuando los efectos comienzan a fallar o algunos planos comienzan a fallar, lo que sucede es que la gente se desconecta y comienza a ver las cosas mal, ¿no? Entonces comienza a decir, bueno, ¿qué le pasa, no? En Star Wars sucede algo súper interesante, súper chévere, es porque cuando vemos las primeras películas de Star Wars, las escenas de las naves, ¿no? Las cabinas de las naves, eh, estaban asociadas a la tecnología de esa época. O sea, eran todas llenas de perillitas, palanquitas, ¿no? No había ni una pantalla, porque evidentemente en esa época, los 80s, todo era análogo. Entonces la tecnología que usaban las naves y los vehículos de esa época también eran análogos. Entonces tú veías que los pilotos cuando subían a las naves, en las escenas originales de Star Wars, prendían todo con analogías, ¿no? Botones, perillas, ¿no? Palanquitas. Cuando se hizo la remasterización, el director, ¿no? El director de remasterización de postproducción dijo que todas esas escenas donde habían perillas y palancas tenían que ser sacadas y ser cambiadas por una imagen tecnológica más actualizada. Es decir, las naves cambian y comienzan a tener pantallas que en los originales planos de los 80 no lo tenían, y las naves se comienzan a hacer digitales, ¿no? Asociándonos un poquito a la tecnología actual. Es porque simplemente esos planos dejaron de ser creíbles, ¿no? Y dejaron de engañar a la gente, ¿no? Simplemente la postproducción y la producción se hace evidente y por ende hay que cambiar. Esto va evolucionando porque el espectador evoluciona. Al principio, la gente que veía las primeras vistas en las proyecciones de cine que hacían los Lumière, la gente se asustaba porque pensaba que el tren, en la famosa pista de la llegada del tren, la gente pensaba que el tren se le venía encima o que la gente estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, en Siberia, la gente cuando salía en el encuadre, había unas personas que estaban fuera del encuadre, cortadas por el encuadre, pensaban que las personas habían sido mutiladas, es decir, si tu plano se salía del encuadre, la gente creía que el brazo se lo habían cortado, ¿no? Eso evidentemente es porque es una sensación primitiva de cómo ver audiovisual. Pero eso ha ido evolucionando, porque mientras más observamos, más fácil nos resulta entender cómo se hace, ¿no? Ahora yo creo que no hay nadie, a menos que cojamos a alguna tribu no contactada y le comencemos a enseñar películas, le sucederá eso de que se dejan impresionar por planos sencillos. Ahora la gente no se deja engañar tan fácil porque ha tenido una cultura de observación bastante amplia, ¿no? Eh, lo que hacemos al final es la suplantación de la realidad, ¿no? Y hasta cierto punto debemos ser más creíbles que la misma realidad. Hay un dato interesante aquí que lo podemos chequear antes de entrar a lo de Moore. No sé si cuántos de ustedes han visto Toy Story, ¿no? Pero, por ejemplo, las primeras películas de Toy Story, si las vemos actualmente, ya nos van a parecer bastante cutres, ¿no? Miren la capacidad, por ejemplo, de animar en esa época, ¿no? Evidentemente, cuando se estrenó esta película en el 94, si mal no recuerdo, esto fue lo máximo, ¿no? Era espectacular. Pero en esa época la tecnología no le daba más. Vemos que, por ejemplo, la definición poligonal aquí, la capacidad de iluminación del software en 3D es bastante mala, por ende notamos aquí como que la alfombra realmente parece una textura. Miren acá también las paredes. Y sobre todo los ojos, ¿no? La capacidad poligonal del software que se hizo en aquella época, un software diseñado por Pixar, y no le daba más. Entonces, vemos estas imágenes actualmente y ya parecen de un videojuego feo. Incluso, si ven, ¿no? Se nota muy bien la textura, el pelo, no había la capacidad de hacer pelo como
hay en la actualidad. Pero para esa época estaba espectacular. Nadie criticó eso porque el espectador estaba en una etapa de la evolución casi a la par que el software, ¿no? Ponemos un plano para que se veamos cómo se ve la imagen actualmente, ¿no? Interesante. Ese es un gato de la nueva Toy Story y todos los pelos y animaciones. Este es un pequeño video que lo podrían ver, interesante para ver cómo va evolucionando la tecnología en relación a lo que vemos, ¿no? Entonces cada vez es más difícil engañar al espectador porque el espectador cada vez consume mejores cosas. Entonces nosotros como postproductores también debemos ir evolucionando. En cuanto a la tecnología, no vamos a centrarnos o no vamos a perder mucho tiempo en ver esto de acá. La tecnología, ya todos lo sabemos, no hay una ley, ¿no?, hecha por uno de los cofundadores de Intel, en la que nos decía, es la ley de Moore, Gordon Moore, en 1965, cuando comenzaron a fabricar los primeros procesadores, él dijo que la tecnología iba a ir mejorando su capacidad de procesamiento cada 2 años, pero que a su vez esa capacidad de procesamiento se duplicaba cada 2 años, o sea, en los procesadores iban a ser más potentes cada 2 años, pero también iban a ser 2 veces más baratos. Es decir, es una relación de que cada vez hay más potencia, ¿sí? Y los costos también iban bajando. Como, como ejemplo, les podría decir, les voy a poner una de las primeras máquinas en las que yo trabajé. Esta es mi segunda estación de trabajo, ¿no? Lo que vemos aquí era mi máquina de postproducción en TC hace exactamente 20 años aproximadamente, 18 años. Lo que vemos a la izquierda, aquí, es mi estación de trabajo. Poseía una máquina G4 con un monitor gigantesco, un monitor de monitoreo y una tarjeta de digitalización. Todo este rack era parte de, y todo esto iba conectado a un sistema de captura, que es lo que ven acá, este tallarín de cables, ¿no? Ese tallarín de cables, que era lo que conectaban los videos a mi computadora, y lo que está aquí al lado, lo que podemos ver aquí, era el sistema de edición análogo que me pasaba los videos de aquí para acá, porque esta máquina no podía editar de por sí solo, o sea, se hacía la edición análogamente y luego me la pasaban acá. Aquí está mi amiga de la época que era la editora no lineal, y esta foto borrosa que vemos aquí, lamentablemente no tengo una mejor, era considerada la cosa más espectacular que había en esa época. Esto es un sistema de edición Avid Composer, no recuerdo qué modelo, ¿no? Era tan exquisita en esa época la tecnología que estaba metido en un cuarto sola, un poco más como puesta en un museo, y quienes la operaban eran un poco más los mismísimos bajados del Parnaso, ¿no? Esta máquina costaba aproximadamente $40.000, para que se den cuenta más o menos cuán difícil era hacer video en esa época, ¿no? Y tenía una tarjeta Avid adentro, Composer, de las más modernas. Esto de aquí, ahora, esta máquina, según la ley de Moore, y se la puede ser tan evidente, esta máquina monstruosa y carísima en el 2003, ¿sí? 2003, esta foto es del 2003, no es más potente que un celular en la actualidad. O sea, les podría apostar que la mayoría de los que vemos ahora tiene un celular más potente que esta máquina, ¿sí? Pero, si ven cómo ha ido evolucionando la tecnología, se ha ido abaratando, y ha hecho un poco interesante porque es más democrático todo. Esta es mi segunda estación, bueno, esta es mi cuarta estación de trabajo, si mal no recuerdo. Este es otro canal. Vemos que mejora la tecnología. Tengo una nueva máquina G4, la que está acá es una G3 vieja, ¿no? Y los sistemas de edición es lo mismo. Es interesante. Todo el sistema de edición es este aparato que está acá arriba. Es un sistema Avid también.
¿no? Y puedes ver todo el tallarín de cables que tenía para poder meter un cassette y poder digitalizarlo en esta máquina. Esta máquina, este sistema Avid, en esa época al canal le había costado $25.000, ¿no? Ya era más barato que el anterior. Este costó como 40.000. Esto es 2006, si no mal no recuerdo. Y este sistema ya era la mitad de lo que costó la versión anterior. 2 años después, este sistema literalmente muere con Final Cut Pro 7 y hace que una computadora estándar de 2.000 o $3.000 ya pueda editar sin la necesidad de tener una tarjeta capturadora. Los precios se bajaron, evolucionó, la gente empezó a poder editar en las laptops y se democratizó la edición, se democratiza la postproducción desde esa época. Es para que nos demos cuenta cómo va evolucionando la tecnología también. También los procesos van evolucionando, es decir, si la tecnología comienza a mejorar, esto es un proceso primitivo de postproducción, lo que se hacía hasta la década de los 70, ¿no? O sea, 70, 80 y todo lo para atrás, ¿no? Desde que la invención del sonido en el audiovisual. Básicamente la postproducción venía del rodaje y pasaba por un montaje o edición, es decir, organización de los planos, aunque la edición podríamos hacer un curso entero de cómo aprender a montar, porque montar no es simplemente aprender a usar una herramienta, sino tener un criterio de montador que es muy difícil. Yo conozco muy poca gente que realmente son editores que son espectaculares, ¿no? Es tener criterio más que saber usar la herramienta. Bueno, en casi todo, ¿no? Se hacía un proceso de edición, se hacía un proceso de sonorización y se hacía un proceso de masterización y ya está. Eso es todo lo que se hacía en postproducción hasta esa época. A veces había un tratamiento de color, pero no era muy recurrente debido a lo complejo que era tratar de color con exposiciones en negativo. Y en algunas ocasiones habían efectos, pero eran efectos físicos casi, ¿no? Ahora, un proceso básico de postproducción eh, en la actualidad requiere un sistema de ingesta, es decir, cómo saco el material de la cámara o donde yo haya grabado para tratarlo y conservar su calidad. Esos procesos de ingesta cada vez son más complejos debido a que las cámaras o los dispositivos de grabación cada vez son más potentes, me mandan archivos cada vez más difíciles de tratar, ¿no? Pesan demasiado y hay que hacer un proceso previo al montaje, ¿no? Tenemos VFX, color, ahí montaje está mal, musicalización y sonorización y masterización, que vendría a ser básicamente lo que hacemos ahora. Esto es lo que vendría a ser un proceso de postproducción un poco más avanzado. Para una productora más grande, esta imagen la saqué de un curso de postproducción de una chica que se llama Carolina Jiménez, recomendado si es que lo quieren ver, cómo funciona la postproducción a nivel cinematográfica brutal. Pero miren cuán complejo puede llegar a ser el proceso de postproducción y cómo se va avanzando. Esto es un proceso de postproducción de una productora que se dedica solo a hacer pospo, ¿no? Cada uno de esos cuadritos es un departamento o gente que se dedica a hacer cosas muy puntuales dentro de la postproducción, ¿no? Estamos hablando de modelados, trackings, gente que solo se dedica a hacer rotoscopía, gente que solo se dedica a hacer los layouts, ¿no? Iluminaciones, render, integración, rigging, ¿no? Hablamos de algo súper complejo. Para ir terminando un poco, les dejo unas cuantas páginas que pueden chequear
son postproductoras, es decir, compañías que solo se dedican a hacer postproducción. Les recomiendo que vean El Ranchito. Esto es una postproductora española, ¿no? Que se ven, muchas de las cosas espectaculares que consumimos, ¿no? Las mandan a hacer estas postproductoras, ¿no? Juego de Tronos, The Mandalorian, ¿no? No es que todo lo hacen una productora, las productoras por lo general contratan a una postproductora más pequeña que les hace esos planos difíciles de hacer y gente que se ha dedicado toda la vida a trabajar en post, ¿no? Las pueden ver, Industrial Light and Magic también, Skyline FX y otras productoras interesantes que podríamos estar chequeando para ver cómo se está haciendo el mercado de la postproducción ahora. Bueno, yo creo que hasta ahí podemos ir chequeando. Eso es todo por la clase que podemos ver. Espero que hayan podido darse cuenta de cómo influye y qué cosas podemos hacer con la postproducción o hacia dónde quiere ir. Y bueno, hubiera sido interesante tener preguntas para poder contestar y hacerla un poco más entretenida esta charla. Estimado. Muchas gracias. No, más bien, muchísimas gracias a ti. Ahí está, listo. No, más bien, muchísimas gracias a ti, Omar. Y personalmente vamos a compensar un poquito el tiempo de las preguntas con observaciones que tuve, y más bien nostalgia, porque ver esas islas de edición y los precios que decías, yo también empecé en Z Digital en el 2001, 2002. Ellos tenían Media 100, que era otro, claro, era otro de esos armatostes. Eso era una caja así grande, era una nota más grande. Tenías, Y ese era el domo. La ajá, tarjeta estaba adentro. Sí, yo trabajé en Media 100 también, perdón, y trabajé en Z con ajá. la media que tenían ahí. Sí, 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 qué Sí, bueno. hice algunos proyectos con Z Digital. Sí, mi primera isla de edición fue una Media 100. Le guardo cierto cariño y respeto a ese sistema. Eran unos tractores, Uf, ¿no? claro. Eran lentísimos. Hacer una transición ahí, solo una disolvencia demoraba 20 segundos en hacer render. Una disolvencia de lo que ahora ni siquiera necesitas hacer render. Claro, sí, antes no podías ver en caliente la edición, No, tenías primero que renderizarla o pasarla por un proceso diferente, tenías aparte el monitor para chequear. Era un gran armatoste, era una gran cantidad de material y de equipo que necesitabas, y los precios que decías son reales, sí, 50, sí. $50,000, $60,000, eran Ajá, notas carísimas. era chévere. El primer canal que trabajé, lamentablemente no tengo fotos de esa época debido a la misma situación de lo digital. Eh, Era TV Patín. TV Patín tenía una media 100, ¿no? Y yo estuve cuando les llegó la media 100. Y es lo que tú dices, en la media 100 les costó $50,000. Au. O sea, 50 y algo. Y es una máquina que ahora no sirve ni para sostener la puerta porque es muy grande. Claro. Y literalmente tu celular es 500 veces más potente que ese Media 100, ¿no? Entonces es brutal cómo la tecnología ha democratizado un poco el acceso a la creación. Y ha democratizado también la postproducción. Antes, hablar de corrección de color era un proceso químico muy complejo, Ujú. ¿no? Ahora, corrección de color, tienes unas herramientas mejor incluso que las tecnologías análogas y las podemos usar en casa. El DaVinci Resolve es un software que es gratuito, o sea, gratuito Claro. hasta cierto punto, ¿no?
pero está ahí, está a la mano, ¿no? Es súper Claro. chévere cómo se ha democratizado gracias a esta ley de Moore que siempre nos dice la tecnología cada vez se hace más potente y a su vez se hace más barata, ¿no? Es interesante porque solo sucede con la tecnología, ¿no? Las otras situaciones o cosas humanas no, porque si esa misma ley se aplicara, por ejemplo, a los viajes, ¿no? Estaríamos hablando que un viaje o un vuelo en avión ahorita demoraría la mitad y te costará un centavo. Ujú. Pero eso solo pasa con la tecnología, ¿no? Y no para. Lo que sí es que vamos a llegar a un punto que va a ser tan rápida y tan potente que vamos a llegar a un límite físico de poder seguir incrementando su capacidad. De hecho, ahorita ya estamos en un periodo de stand-by. Después del Sí, iCore 7 nueva generación, es como que ya no se sabe qué más hacer. Están esperando el iCore 16, qué sé sí, yo. sí, Pero ahora no, es súper bestia la capacidad de procesamiento que tienen las máquinas, pero no te creas, igual hay máquinas que son muy potentes y son muy, muy caras. Eh, Siguen habiendo sistemas o estaciones de trabajo que te están por encima de los $50,000. Pero o sea, yo no sé para qué la puedes usar. Porque ya se imagina que con una laptop ya puedes hacer cosas maravillosas. para editar No, 4K, eh, 8K. 8K, no, más bien creo que es para el 3D, para agilitar procesos de renderización y alguna que otra cosa potente por ahí. Pero existen. Perfecto. Nada, Mar, muchísimas gracias. La verdad es que fue un recorrido entre nostálgico y muy lindo, lleno de conocimiento también para saber cómo con esta ley de Moore, ¿no? Sí, Con esta ley Gordon de Moore. Moore podemos entender esta transición, ¿no? De los espacios y de las máquinas grandes que eventualmente se van sintetizando a aspectos más pequeños y según vaya evolucionando la tecnología. Por ejemplo, el Media 100 fue en los 90, lo que la computadora fue en 1920, 1930, cuando Ujú. recién se inició. Eran equipos enormes, gigantes. Incluso por ahí hay un par de memes en donde aparece un microchip en el 2000, 128 megas, en el 2010 ya tienes 2 gigas, ahora ya tienes hasta 128 gigas para poder almacenar en una pequeña tarjeta. Y así, eventualmente vamos a ir creciendo. Se van reemplazando quizás los equipos por los softwares, porque el DaVinci, por ejemplo, en ese sentido, también empezó con un equipo grande, de lo que recuerdo. Claro, era una estación de edición, era una estación de color. Exacto. Que después Ajá, evolucionó a un programa independiente de la maquinaria, del hardware que necesites. Pero entonces, ¿a qué sí, llegaremos? hay puntos interesantes. Es chévere porque yo siempre a los alumnos les digo que viven en una buena época de producción. O sea, cuando yo empecé a trabajar en el 98, era imposible. O sea, digitalizar un video era imposible, tenías que tener un sistema de digitalización, ya te digo que costaba lo que costaba en esa época. La calidad no era buena, las cámaras no registraban en tan buena calidad. Si querías eso, tenías que conseguir una cámara de cine que te costaba, yo qué sé. En Z Digital, una vez, como una anécdota, grabamos en 35 milímetros eh, un comercial para Club, si mal no recuerdo. O sea, fue costosísimo porque la cámara la tenían que traer de Perú, el, Claro. el operador venía de Argentina. eh, Y el revelado después. el revelado luego se mandó a Argentina. Cuando regresó el revelado se dieron cuenta que estaba sobreexpuesta la imagen. Fue una desgracia total. Dios. O sea, hacer ese comercial creo que costó como $20,000 y encima quedó mal porque estuvo mal calibrado. Hubo demasiado sol esa vez y la exposición estaba mal hecha. Un caos completo hacer eso. Y claro, era un poco absurdo porque luego se digitalizaba en el Media 100, ¿no? Entonces, pero ¿para qué graban en 35 milímetros? Al final termina siendo un producto de televisión. Eh, Esa es un poco también lo que decía de la optimización, ¿no? Y
Pero sí, es chévere tener que saber que los chicos ahora, los alumnos o las nuevas generaciones, no sintiéndome un poco viejo, tienen a la mano tantas herramientas que les permite crear tan fácil, ¿no? Ahora puedes hacer casi que un corto con tu celular, es más, ni siquiera necesitas salir desde el dispositivo. Lo grabas ahí, lo editas ahí, lo exportas y hasta lo musicalizas ahí. O sea, hay herramientas de edición, apps para teléfonos que te permiten hacer eso ahora, Ujú. ¿no? Estamos hablando de un dispositivo que vale menos de $500. En los $500 tienes cámara, sistema de edición y sistema de sonorización, ¿no? Ujú. Eso 10 años atrás era brujería, ¿no? Era, Y filtros, tienes hasta filtros, ya y puedes filtros, colorizar claro, todo. Por favor. claro, puedes hacer corrección de color, puedes hacer un millón de cosas. Entonces, eso es una de las cosas que les digo a los alumnos, ¿no? Miren cómo ha evolucionado tanto, que tienen esa capacidad, ¿no? Esa Total. ventaja que antes no la había. Lo que sí es que se podría decir, tergiversado un poco, porque esa misma democratización ha hecho que aparezcan muchas personas también. O Ujú. sea, se crea demasiado contenido audiovisual, que también ha hecho que la gente tenga una variedad de consumo brutal, ¿no? Es brutal la cantidad de productos audiovisuales que se hacen ahora. Claro. Genera un ruido. Eventualmente va generando un Sí, ruido y como espectador uno ya se ensordece, dice, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde mirar? sí, hay una evolución extraña incluso. Si bien hablamos ahí de la evolución también del espectador, cómo va mejorando la calidad, hay un análisis interesante ahora, creo que lo hablamos la otra vez con Juan Martín. Es como la gente también comienza a consumir cosas feas, literalmente, ¿no? El Ujú. mismo hecho de democratizar la, la distribución del, por ejemplo, YouTube o YouTubers o Instagram, ¿no? La gente está empezando a centrarse mucho en el contenido, independientemente de la calidad del video. Hay una pequeña involución ahí, creo. Bien, o una promesa, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Sí, Quítenle todo a ajá, ver si tiene fe. Quítale la tecnología a ver si así así es, sigue haciendo cine. Es- así es. Listo, mi estimado. Muchísimas gracias, te agradezco enormemente. Le doy paso a nuestra directora de Cultura, de la Unidad de Arte y Cultura, Gloria Fabres Cordero, para que cierre este espacio. Por mi lado, Omar, muy, muy agradecido por tus palabras y por tu participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar, por tu participación el día de hoy, por haber estado al lado del festival desde hace meses en la organización también. Te agradecemos mucho eso. Muy interesante escucharlos hablar de este, bueno, yo no soy de audiovisual, pero de esta evolución que ha habido, que yo le he visto como espectador, ¿no? Pero estas cosas técnicas tan interesantes de parte de ustedes y de Omar. Muchas gracias. Bueno, a los que nos están viendo, pues bueno, esta conferencia ha sido en diferido, por cuestiones que salen de nuestras manos a veces, pero que la disfruten igual en diferido y pues nos pueden dejar igual mensajes, ya sea en YouTube o en Facebook, que Omar igual, pues si puede, va a estar igual en el chat contestando en algún otro momento alguna duda o comentario de los que puedan ver. Los invitamos a seguir viendo nuestra programación de vista previa. Esta noche tendremos la conferencia de Adrián Castro, el éxito de una productora audiovisual, y tendremos también el segundo bloque de concursantes a las 9:30 de la noche. La conferencia es a las 8 y los concursantes a las 9:30. Lo pueden ver en nuestra página web www.festivales.spol.edu.es. Que sigan disfrutando de esta semana y de su día. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Pasen bien.